No, porque pidieron uno. Pidió. A ver. Yo no tengo problema, pero les comento que en la facultad donde yo cursé, compañeros míos han tenido problemas legales con profesores por hacer eso sin pedir permiso. Yo les repito que no tengo problema y ya lo saben. Pero no todos los docentes soy yo. No, está bien, yo no me di cuenta. A ver. Yo no tengo nada que ver. ¿Quién es el que no tiene nada que ver y que no llegue a ver? Ah, Fabián. Fabián Vera. José Cruz. Bueno. No diría Ramón. Fue Ariel. Todos estamos de acuerdo que fue Ariel. Aclare que fue Naveira, porque acá tenemos un No, conflicto de acá- Arieles. Che, compañerismo a marzo, Claro, Arieles. Bueno, che, yo la quiero lavar para pasarla para los chicos que no vienen. Había avisado Fernanda que está trabajando, Román. ¿Alguien sabe algo de la vida de Camilo Fernández?
No habla mucho en el grupo. Porque me desaprobó el parcial. La semana pasada el recuperatorio no se presentó. Y suele faltar. Por eso lo estoy preguntando. No, yo no. Hoy tuve noticias de Gómez Posada. ¿Qué cuenta? No sé, me agregó LinkedIn y le escribí y no me respondió. No, Bueno, está activo en las redes al menos. no, igual te va a responder. Te va a responder. Sí, sí. Tipo que siempre va a responder, siempre que le escribimos y eso. Así que bueno. Y a los 10 minutos me llama mi hermano. ¿Quién es Mariano Norberto Gómez Posada que trabaja en el ejército? Lo tengo en contacto común con vos. Le digo, es un ex alumno del terciario. Ah, me acaba de agregar a LinkedIn, me dice. Sí, es muy de redes sociales. Habría que fijarse en los contactos, debe tener más de 10.000, no sé cuánto va a tener. Sí, se ve que está ampliando las redes. Me causó gracia, me causó gracia. Está perfecto. Bueno, En LinkedIn hay bastante trabajo, o al menos bastantes propuestas o bastantes eh, lugares donde te puedes postular, aunque hay mucho en Bahía Blanca, en Chubut, eh, empresas grandes de generación. Sí, la mayoría que es generación, todo eso, te piden afuera, ¿viste? Radicarte afuera. Sí, sí, y bueno, pide mucha ingeniería también. Sí, pero vos fíjate que, por lo que vimos nosotros de renovables y todo lo que es generación eléctrica, tenés mucho afuera y hay trabajo. O sea que bueno, tenés que estar dispuesto a radicarte en otro lugar. Sí, ahí sí. la pena pingüino. Bueno, me parece que no va a caer más gente al baile, ¿no? Lo mismo de siempre. Más de esto creo que no llegamos. Bueno, entonces vamos a ir empezando. Lo primero que vamos a hacer es un repaso de la última clase que había sido virtual asincrónica, que fue en la que yo les subí el apunte de interruptores, de fusibles, perdón, con el video de la clase que di en el 2020, 2021 sobre ese tema. Lo vamos a hacer una repasada muy rápido, vamos a ver los puntos principales o más destacables que tiene ese apunte en particular. Lo vamos a ver desde un enfoque bastante práctico, ¿sí? El segundo parcial va a tener una componente práctica importante. Vamos a hacer cálculo de protecciones y vamos a utilizar unos gráficos para determinar un par de cositas que es lo que vamos a ver ahora, ¿está bien? Y después vamos a empezar vamos a ir con seccionadores, también un repaso rápido, y después vamos a empezar con interruptores, ¿de acuerdo? La idea es que la semana que viene, que si la memoria no me falla es 29, sí señor, la idea es que la semana que viene, entonces, ver si podemos terminar con si hacemos asincrónico o no, vamos a ver dependiendo la complejidad de lo que nos quede de interruptores, para después sí pasar a transformadores de medición, ¿sí? A ver.
Compartir. ¿Están todos viendo la pantalla? Sí. Muy bien. Bueno, básicamente todo lo que sea seccionadores, interruptores, fusibles, guardamotores, transformadores de medición, todo eso, toda esa gran bolsa de gatos se la denomina aparataje. Y es una palabra que por ahí al principio cuesta un poco porque suena un poco rara, un poco aparata, para la redundancia, pero en la jerga se la llama así, aparataje. ¿Está bien? ¿Y qué cosa es aparataje? No cualquier cosa es aparataje, ¿sí? Aparataje es todo equipo que forme parte de una instalación eléctrica y que tenga funciones de maniobra, protección o medición. ¿De acuerdo? Tiene que tener como mínimo esas tres funciones. Maniobra, protección o medición. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, un segundo. Acá volví. Bien, entonces, ¿qué es lo que entra dentro de esta categoría normalmente? Entran los fusibles, los seccionadores, los interruptores, los contactores, los guardamotores y los transformadores de corriente y de tensión, que son transformadores de medición. ¿Sí? Nosotros de esto, en esta materia, nos vamos a dedicar a estudiar fusibles, seccionadores, interruptores y los trafos de medición. ¿De acuerdo? Contactores y guardamotores no, porque no es algo que se vea normalmente en distribución, sino más bien en instalaciones eléctricas. ¿Está bien? Por eso principalmente. Bueno, infusible, como habrán leído ya, existen básicamente de dos tipos, los de alta capacidad de ruptura, NH en baja, HH en media, y los de cartucho UZ para baja tensión. Estos de NH y HH no son caprichos, ¿sí? Son palabras en alemán, ahí está Niederspannungs-Hochleistungs, son los NH, está escrito ahí, eso entra en el parcial claramente, se los voy a tomar. ¿Qué significa NH? ¿Sí? Tienen esa manija, ¿ok? Que son la manija típica que algunas probablemente hayan visto a alguien operando en los famosos buzones en la calle. Y esto es uno de los temas más importantes y por eso yo les hice tanto hincapié en que vieran esto. Los fusibles son protecciones. ¿Está bien? ¿Protección contra qué? Contra sobrecarga. Principalmente contra sobrecarga. ¿Protegen contra cortocircuito también? Sí, pero es secundaria la protección. El fusible está diseñado para proteger contra sobrecargas. Ahora bien, ¿qué pasa? El fusible, por su característica constructiva, el NH, particularmente los de alta capacidad de ruptura, por su característica constructiva, nos ofrecen un efecto que se llama efecto de limitación de la corriente de cortocircuito. ¿Sí? Ahora lo voy a explicar qué es esto del efecto y por qué se produce, pero vamos al corolario. ¿Qué es el efecto de limitación de la corriente de cortocircuito? El fusible me limita la corriente de cortocircuito. Si yo diseño una instalación y en un punto me da que la corriente de cortocircuito es 20 kA, pero yo le pongo un fusible, nunca jamás van a circular esos 20 kA de corriente de corto. Van a circular 10, 5. O sea que el cortocircuito me está bajando la corriente de corto. El fusible, perdón, me está bajando la corriente de corto. ¿De acuerdo? Vamos a avanzar una slide más, porque les quiero, con esta foto que está acá, que este es un corte del interior de un fusible NH, les quiero explicar por qué se produce este efecto, para después ir a analizarlo. A ver, la corriente, el sentido de circulación de la corriente, estamos todos de acuerdo que es desde esta cuchilla, atravesando esta banda troquelada de cobre, hasta esta otra de acá. Hasta ahí estamos todos de acuerdo, ¿no? Bien. Después voy a tener un percutor que está acá arriba, que está tensionado con el alambre indicador de fusión, ¿sí? Pero vamos a ir a este troquelado. ¿Por qué está troquelado esto de acá? Primero que nada, ¿alguna vez vio un fusible NH por dentro?
No, ¿No? no. ¿Nadie? Bueno, en el No, no. tercer tenemos par, cuando vayamos en presencia física, se los voy a mostrar, hay un par, pero la imagen esta es muy fidedigna de la realidad, ¿eh? O sea, acá no hay nada que esté esquematizado, no. Es muy representativo y muy fidedigno de la realidad. A ver, a priori, a ustedes, ¿qué sensación les trae esto de este troquelado en el cobre? ¿Qué se les ocurre que puede pasar con la corriente en ese troquelado? Imagínense un pasillo de 4 metros de ancho. Sí, que levanta temperatura en la sección más... ¿Por qué? y porque justamente la sección es menor y la corriente es la misma. Correcto. Entonces, ¿cómo se llama esa variable física que aumenta? Efecto Joule. ¿Qué? Por efecto Joule, eso se va a calentar. El efecto de Joule existe siempre. Yo pregunté cómo se llama la variable física que aumenta por el estrechamiento de la sección. En realidad, no sé cómo Temperatura. aplica, pero es por La presión. variable Pero, física, una dilatación, no sé, no entiendo. Variable física eléctrica, chicos. sí. La densidad de corriente. Perfecto. La densidad de corriente aumenta. La densidad de corriente aumenta. ¿Cuántos amperes por centímetro cuadrado de sección pasan por ahí? ¿Ok? A mayor densidad de corriente, mayor efecto Joule, como decía Ariel. Entonces, lo que va a ocurrir, al no tener toda la franja con la misma sección, es que en esos puntos del troquelado se van a producir puntos calientes que se van a interrumpir, van a fundir el cobre y se va a cortar el circuito. ¿Cuándo? Antes de alcanzar el pico máximo. Volvamos acá, entonces. Fíjense, la corriente empieza a aumentar. No importa con qué velocidad empieza a aumentar ahora. Empieza a aumentar. Y llega un punto, este de acá, en el cual se produce tanta emanación de calor por la alta densidad de corriente que tengo, que la temperatura se me va a las chapas y se me funde el cobre. Entonces, si se funde el cobre, la electricidad, o la corriente eléctrica, mejor dicho, no tiene camino para seguir su curso. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a caer a cero. ¿Va a caer a cero en línea recta? No, eso no existe, es imposible. La corriente nunca jamás pasa de un valor a cero abruptamente, así como tampoco la tensión pasa de un valor a cero abruptamente. Y de manera inversa para las dos variables, tanto para corriente como para tensión. Nunca jamás se puede pasar de cero a un valor. No existe eso. ¿Sí? Eso se llaman leyes de la conmutación. Eso no existe. Físicamente es imposible. Entonces la corriente va a empezar a decaer de esta forma. ¿Cuándo es este decaimiento acá? Cuando se produce el arco. Ya saben, ya hemos charlado en algún momento, y lo vamos a volver a retomar el cuatrimestre que viene, que los arcos eléctricos son circuitos alineales. Alineales. Al ser alineal, la caída tampoco es una línea recta. Es una especie de parábola, es una especie de hipérbola. ¿Está bien? La forma correcta se denomina catenaria. Pero una catenaria está entre una hipérbola y una parábola. ¿De acuerdo? Entonces, eso forma ese primer tiempo, ¿sí? Que se llama prearco, que es cuando la corriente empieza a iniciar, hasta llegar al punto de saturación del fusible. Ahí se corta el cobre y la corriente, se establece el arco y la corriente baja a cero. ¿Hasta acá estamos? Sí. Bien. Vamos a ver este gráfico que nos ayuda a entender un poco esto de cómo se ponen en juego las energías. ¿Sí?
¿Alguna vez habrán escuchado del parámetro I cuadrado T? ¿O no? ¿Nunca? Bueno. Perdón. El I cuadrado T es un parámetro eléctrico que me da una idea de la energía eléctrica puesta en juego. ¿Sí? Denme un segundito que me voy a buscar algo para tomar porque me está picando mucho la garganta. Perdón, un segundo. Acá volví. Bien. Una pregunta. Todos entendieron que lo del fusil NH que se los voy a tomar es un chiste, ¿no? Lo pregunto por las dudas. Ok, bien. Gracias. Sí, sí. Sí. No, pues. Alguna vez me ha pasado. Bien. Entonces, estamos acá de vuelta. A ver, el I cuadrado R, el I cuadrado T, perdón, es un parámetro eléctrico que da una idea de la energía eléctrica puesta en juego, ¿sí? Pero desde un punto de vista no térmico, no electromagnético, ¿sí? No es un valor que se use para diseñar nada. Solamente me da una idea de cuánta energía eléctrica está puesta en juego en algo. ¿Bien? Entonces, ¿estamos todos de acuerdo que en esa sinusoide roja yo estoy viendo corriente? ¿Está bien? Entonces, el cuadrado naranja representa el I cuadrado, paradito y acostadito, el I cuadrado que se puso en juego hasta que se rompió el fusible. Y el cuadrado verde representa el I cuadrado de todo el periodo, o todo el semiciclo, mejor dicho, positivo de la onda. Hasta ahí estamos todos de acuerdo, ¿no? Bien. Y lo de arriba es eso mismo distribuido o desarrollado a lo largo de todo el tiempo que duran ambos efectos. Con lo cual se me generan prismas. ¿Estamos todos de acuerdo hasta ahí? Sí. Bueno, ¿qué es lo que están viendo? Que el prisma de color naranja es extremadamente mínimo comparado con el prisma de color verde. ¿Sí o no? Sí. Bien. ¿Qué quiere decir esto? Que la energía eléctrica en un estado de cortocircuito que deja pasar el fusible es nada comparado con la que podría ser. Por eso el fusible protege. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bien. Bien. Avancemos un poco a algo un poquitito más práctico. Bueno, primera curva. ¿Qué es esta curva? Es corriente-tiempo. ¿Sí? Es una curva típica de protección. ¿De acuerdo? Estas curvas las vamos a volver a retomar en las últimas 2 o 3 clases del cuatrimestre. ¿Sí? No estas particularmente, sino las de las demás cosas. Pero es una curva típica de protección. En las abscisas tengo valores de corriente y en las ordenadas tengo valores de tiempo. Entonces, ¿cómo se usa esta curva? Yo tengo un fusible de corriente nominal 125 amperes, que es esta curva de acá. ¿Está bien? Y quiero saber si tengo una corriente de 1000 amperes, o no, una corriente de 300 amperes, ¿en cuánto tiempo va a actuar? ¿De acuerdo? Entonces, ¿le ven algo raro a esta curva, a esta escala, a estas escalas, mejor dicho, este gráfico? ¿Le ven algo raro, algo que no estén acostumbrados a ver? Es logarítmica.
es doble logarítmico. Es doble logarítmico, sí. Esto es un gráfico doble logarítmico. ¿Qué significa el doble logarítmico? Significa que entre este punto y este punto hay una unidad. Entre este punto y este punto hay una unidad. Y alguno me puede decir, che, pero pará, la distancia que tenés entre el primer punto que nombraste y el 0, y el tercero que nombraste y el segundo, no es la misma. Correcto, no es la misma. Es una escala logarítmica. No es una escala lineal, no es una escala decimal. ¿Bien? Entonces, esto se lee así, se lee 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 200, 300, 400, 500 y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Y para acá arriba es exactamente lo mismo. 0,1, 0,2, 0,3, 0,9, 0,9, 10, 0.1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5, 1, 2, 3, 4, 10, 20, 30, 40. ¿Está bien? Sí. ¿Sí? ¿Esto lo habían visto alguna vez, un papel doble logarítmico? Se venden en librerías los papeles doble logarítmicos. Cuando yo estudié en la secundaria, en la facultad ya no, pero en la secundaria cuando yo estudiaba y tenía que hacer curva de esto, tenía que ir a la librería a comprar papel doble logarítmico. En la facultad, por suerte, ya no. Pero en la secundaria sí. ¿Esto habían visto alguna vez una escala doble logarítmica? No me acuerdo. No. Creo que no. ¿Nunca habían visto? ¿En serio? Doble logarítmica no. Sí, así, como están viendo acá. Bueno, entonces habíamos dicho, la curva de un fusible, habíamos dicho que quiero hacer un fusible de corriente nominal 125 amperes, ¿en cuánto tiempo actúa cuando le circula una corriente de 300? ¿Estamos? Entonces, busco la curva que representa el accionar del fusible de 125 amperes. Esta de acá. Es esta curva de acá. Entonces, quiero saber en cuánto tiempo actúa cuando circula por ese fusible una corriente de 300 amperes. 100, 200, 300. Subo por acá, ¿hasta dónde? Hasta chocar contra la curva de 125 amperes. Esta. ¿No? No, una más arriba. Esta de acá. Y una vez que choqué ahí, me vengo para acá. En un fusible de 125 amperes de corriente nominal, cuando circula una corriente de 300 amperes, el fusible actúa en 200 segundos. Pará, 200 segundos. No. Los 200 segundos es un montón, ¿o no? ¿Sí? Pero son 300 amperes en 125. Bien. Me estás hablando de 3000 amperes. Mirá, vamos a 3000 amperes. Esta curva de acá. Está bien, el segundo. Sí, está claro, está perfecto. Vamos a subir, vamos a buscar la curva de 125. Es esta. Bajamos. Mirá, ni siquiera es instantáneo. Es con 3000 amperes. Claro. ¿Te das cuenta? Vamos con 1000 amperes. Mirá, esta de acá. 1000 amperes. Acá lo llegué. Actúa en menos de un segundo con 1000 amperes. Está bien, ok. Bien. Por eso les digo yo que los fusibles son protecciones contra sobrecargas. ¿Qué habíamos visto cuando vimos el tema de fallas en cortocircuito? Un cortocircuito es una falla que representada por un aumento, o mejor dicho, que apareja como consecuencia un aumento brusco de la corriente. En cambio, la sobrecarga era un aumento lento. Esto me da tiempo a que salten alarmas y me digan, che, se te está yendo la corriente al cuerno, hace algo. Bien. ¿Está bien? Por eso me da 300 segundos. Bien, ok. Bueno, y así como tengo esto, también tengo curvas de limitación de la corriente de corto.
y se usan exactamente igual. ¿Cuál es la diferencia? En las abscisas tengo la corriente presunta de cortocircuito, o sea, lo que yo calculé que iba a circular como cortocircuito. Y en las ordenadas tengo la corriente que efectivamente va a circular en un caso de cortocircuito. La corriente máxima. ¿A qué corriente corta ese fusible? ¿Qué significa eso? Que jamás voy a poder tener más corriente de eso, porque se extinguió, se rompió el fusible, no hay vínculo galvánico. Y eso es lo mismo, chicos, ¿eh? Miren, vamos a buscar 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 60, 50, 63, 80, 100 y así lo van subiendo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un fusible de corriente terminal 25 amperes. ¿Bien? Sí. Circula, yo calculé que va a circular una corriente de corto de 100 kiloamperes. Bueno, ¿cuánto va a ser la corriente máxima de cortocircuito que va a dejar pasar ese fusible? Vamos a mirarlo. 25 es este de acá. 100, subo, pi, 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 me choco. Llego acá, vengo para este lado. 3, 4, 40 amperes. Le recortó 60%. 60% recortó, es un montón. Entonces, cuando yo diseño, verifique mis cables al cortocircuito, por ejemplo, ¿qué voy a usar? ¿Voy a usar 100 o voy a usar 60? Bueno, depende. Si estoy haciéndolo aguas abajo del fusible, voy a usar 60. Porque más de 60 no va a haber nunca. Si estoy aguas arriba del fusible, voy a usar 100. Porque ahí sí puede haber 100. ¿De acuerdo? ¿Hasta acá alguna pregunta? No, está bien. No. Bien. ¿Ven? Acá tienen la energía específica, este I cuadrado T, que yo les nombraba antes. Bueno, acá tienen algunas fotos. Estas son fotos que les puse claramente de cosas que nunca deben hacer, ¿no? O sea, no se los estoy poniendo para que lo hagan y les estoy incentivando a hacer. Pero son cosas que se pueden encontrar en su vida profesional. ¿Está bien? Sí. Bueno, acá tienen diferentes tipos de fusibles. Acá están los fusibles HH, que son los de media, los Hodgson-Hodgson. Bien, seccionadores. A ver. Los seccionadores son equipos que nos podrían permitir maniobrar pequeñas corrientes hasta la corriente nominal. Pero esto solamente ocurre con un tipo específico y particular de seccionador que se llama seccionador bajo carga. No todos los seccionadores toleran la circulación de corriente. De hecho, el único que tolera la circulación de corriente es el seccionador bajo carga. El resto de los seccionadores, ninguno tolera ningún tipo de circulación de corriente. ¿De acuerdo? Ahora, corriente que ninguno jamás, bajo ningún concepto, va a tolerar son las corrientes de falla. Nunca. Jamás. Existen diferentes tipos de seccionador en función de la función. Aislamiento, puesta a tierra, seccionador bajo carga. ¿Está bien? Están normalizados. Y algo muy importante que los diferencia, como vamos a ver en un ratito, de los interruptores a nivel morfológico, a nivel constructivo, es que los seccionadores no tienen medio aislante. Tienen, o podrían tener, mejor dicho, cámara apagachispa, si la tienen. Si la tienen. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, cuando yo les pregunte, si les pregunto, características de un seccionador, no pongan que un seccionador puede tolerar o abrir u operar corrientes. Porque no lo pueden hacer.
No puedo decir que todos los seccionadores lo pueden hacer solamente porque hay un tipo particular y puntual que lo hace. ¿Bien? Bien. Si bien los seccionadores no deben poder operar corrientes, tienen que estar diseñados para poder soportar fallas. Entonces, todos los seccionadores deben estar diseñados para poder soportar, por ejemplo, la circulación de una corriente de corte. Nunca, jamás, para abrirla, se destruyen, literalmente se pulverizan, se deshacen en el aire. Los pantógrafos, ¿alguna vez alguno habrá visto esos videos de YouTube que nos encantan a todos ver? Que se va abriendo así, se forma el arco. Eso está mal, o sea, eso es una falla. No puede ocurrir eso. ¿Está bien? El que hizo ese video no tiene la menor idea de lo que está rompiendo y destruyendo en ese video, por hacerse gracioso con eso. No tiene idea de lo que está haciendo. ¿Sí? Por favor, si alguna vez están operando, no abran un seccionador que no es bajo carga con corriente. ¿De acuerdo? Sí. Bien. Entonces, los seccionadores me ofrecen algo que los interruptores no, que es el corte visible. Yo en un interruptor, el interruptor es una celda y ahí adentro hay algo que yo escucho pa, pum, pim, pa. Pero no veo con mis ojos si está abierto o no. No tengo idea si está abierto o no. Puedo sacar el carro, eso sí, pero en el momento de operar no lo veo. Los seccionadores sí. ¿Bien? Bueno. ¿Qué más? Acá podemos charlar de esto. Bueno, de seccionadores no mucho más. Vamos a pasar a interruptores. Bien. Están todos viendo en mi pantalla, ¿no? Sí. Sí. Bueno, como les comentaba antes, la principal diferencia a nivel constructivo entre un seccionador y un interruptor es que el interruptor tiene lo que se denomina un medio aislante. Y es gracias a eso que puede interrumpir la circulación de corrientes. ¿Sí? ¿Qué medios aislantes existen? En media tensión existe el aceite, el SF6 o hexafluoruro de azufre y el vacío. En baja tensión son todos en aire. ¿Bien? Las características de cada uno de estos medios aislantes nos vamos a dedicar 2 meses y medio, y el cuatrimestre que viene a estudiarlos uno por uno. Así que no me voy a detener mucho en eso en esta materia. Entonces, también a nivel de lo que es baja tensión, yo puedo clasificar a los interruptores en función de su tipo. En abierto o de bastidor, en compacto o de caja moldeada o en PIAs, pequeños interruptores automáticos. ¿Alguno vio alguna vez un PIA? ¿Un pequeño interruptor automático? No. Son como las termomagnéticas. Muy bien. Pero bueno, tiene un símbolo que lo distingue, a diferencia de la termomagnética. Interruptor. Interruptor termomagnético. Interruptor diferencial. Todas esas cosas que nosotros tenemos o deberíamos tener en nuestras casas son interruptores, son protecciones, son pequeños interruptores automáticos. ¿Bien? Otra cosa importante, la principal diferencia entre un interruptor en baja y en media a nivel constructivo es que el 90% de los interruptores de baja tensión tienen la protección ya metida en el equipo interruptor. En media no existe. En media todos va protección por un lado, interruptor por otro. ¿Bien? Cuando veamos protecciones, eso ya lo vamos a retomar un poco. Si la memoria no me falla, en esta presentación también hay cosas de protecciones. Bueno, este es un típico interruptor de baja tensión abierto o en bastidor, ¿sí? Esto es para prestaciones industriales, esto no es para nuestra casa, claramente, ¿no? Acá les puse varias fotos para que vean. Son todas fotos, no son los últimos modelos, porque en Argentina la verdad es que hay poco de último modelo. Se van a encontrar muchas instalaciones acá en Argentina muy viejas, de mediana edad para atrás, lo que quieran. Nuevo, 0 kilómetros, última tecnología y muy pocas cosas. No estoy diciendo que no existan, estoy diciendo que hay pocas cosas. ¿De acuerdo? Bien. No estoy diciendo que no exista la última tecnología acá. Existe, se compra y se instala.
pero no es lo más común. Estos son ABB, ¿sí? Son interruptores tipo SACX1. Acá podemos ver que esta parte queda montada y esto es lo que se retira. Estos son los relés de protección que normalmente, como les decía, vienen ya metidos, incorporados en el interruptor, ¿sí? Los relés de protección son ajustables, ¿ok? Yo puedo ajustar las curvas, que las vamos a estudiar más adelante. En estos interruptores, ¿cómo se hace? A través de los presets, que son esos botoncitos celestes que están ahí abajo, ¿sí? Yo moviendo esto puedo ir alterando esta curva que está acá arriba. También lo puedo ir moviendo a través de una pantalla digital. Todos los interruptores que vengan con protección ya incorporada me deben entregar en los datos de características técnicas las curvas de disparo. ¿Sí? Estas son curvas de disparo típicas de interruptores de baja tensión. Las vamos a volver a tomar, o mejor dicho, las vamos a volver a retomar en la clase en las últimas clases del cuatrimestre. Bueno, y acá aparece esto que se llama curva de limitación. Oh sorpresa, los interruptores también limitan la corriente de cortocircuito. ¿Bien? Los interruptores también limitan la corriente de corto. Bueno, estos son los de caja moldeada o compacto. Estos son un poco más comunes de ver, ¿sí? Si alguno tuvo la oportunidad de trabajar en algún taller, por ahí los vio. Por ejemplo, mi abuelo tenía una tornería abajo de su casa y la protección principal de la tornería es uno de estos. ¿Sí? Los otros son una aplicación muy industrial, muy industrial. Estos son más industria mediana, pequeña. ¿De acuerdo? Algún taller, algo así, va a tener más de esto que del otro. Claramente, de vuelta, esto en nuestra casa no lo vamos a tener nunca. Bueno, fíjate que estos inclusive ya tampoco traen display digital, ¿sí? Estos directamente vienen con los presets y acá el preset me dice, ok, ¿cuántas veces querés la I nominal, la I0 y la IR? Y con eso yo voy armando esta curva. El botón de testeo. Fíjate, con el 1 modifico esta parte de la curva. Con el 3 modifico esta parte de la curva. El 4 y el 5, que es la parte magnética o de protección contra corriente, ¿sí? Lo vamos a ver más adelante, no se modifica. Acá hay otro tipo de disparo, otros tipos de disparo. Ya fíjense que se van complejizando las curvas, ¿ves? Ya se van complejizando cada vez más. ¿Por qué? Porque estos interruptores tienen otro tipo de prestación, otro tipo de servicio, si se quiere decir de alguna forma. Bueno, típica curva de disparo de una termomagnética, típica curva de disparo de una termomagnética, ¿sí? Esta es un poco más compleja y más rara en función de los tiempos, de cuánto dura. De vuelta, curvas de limitación, lo que les comentaba antes, curvas de limitación. Otro ejemplo, esto es un Schneider. Los Schneider normalmente son un poco más tecnológicos, las cosas de Schneider, ¿sí? Así también tienen otro valor económico, ¿sí? Schneider es alemán, tiene otro nivel de complejidad, de tecnología, ¿sí? Y normalmente le suelen poner cosas más display digital, ¿sí? En alguna clase de la materia de los jueves hemos charlado alguna vez de marcas, está bien, de artefactos eléctricos. De más está decir que, bueno, Sika, esas marcas, yo no pondría absolutamente nada. Es más, de hecho creo que no fabrican esto. Pero ni un interruptor pongo de esa marca en mi casa. ¿Está bien? Bueno, acá tienen... Una consulta. Sí. Pero en teoría,
Eso tiene que estar reglamentado por algún tipo de normas, debería funcionar, ¿no? La SICA, por ejemplo, digo. Estás en Argentina. Pensé que todavía se sigue vendiendo el caño corrugado de color naranja que está prohibido explícitamente en la norma. Ok. Bien. Estos son ABB, ¿sí? O ABB, como le quieran decir. ABB es suizo, también tiene un poco más de tecnología, ¿está bien? Depende también mucho. Normalmente Schneider es un poco de mejor calidad que ABB. Y particularmente, esto tiene, fíjate que tiene 3 posiciones. Esto tiene la posición de preset, que es la posición del medio. O sea, es predisponer todo el equipo, darle carga al resorte y predisponer todo el equipo, revisar que esté todo bien y una vez que esté todo bien, le doy. Esto es como cuando vas a arrancar el auto que tiene computadora eléctrica, viste que lo tenés que poner en contacto, esperas unos segundos y después le das marcha, es lo mismo. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. Bueno, estos son diferentes tipos de software que se utilizan para programar estos interruptores también. Ustedes tienen una materia específica de estas cosas, ¿sí? En el último cuatrimestre de la carrera, que se llama TICS. Si la memoria no me falla, lo da Melina. No estoy seguro. Ustedes a Melina no lo tienen todavía, ¿no? No. A Forciadín. No. Ok. No. Bueno, de vuelta a las curvas de limitación. Bueno, acá tienen otro tipo. Muchas veces se pueden vender con protecciones diferenciales que se acoplan, ¿sí? Se acopla. Acá tienen cómo se ajusta la sensibilidad de esa protección diferencial. Todos saben cómo funciona una protección diferencial, ¿no? ¿Sí? Díganme que sí, por favor. Creeríamos que sí. Bueno, una Sí. protección diferencial lo que hace básicamente es censar cuánta corriente entra y cuánta corriente sale. Sí, sí. Si se mantiene más o menos igual entre un rango de 10 mA, 30 mA, 50 mA, ¿sí? Está todo bien y no actúa. En cuanto se va de esa diferencia, ¡pac!, salta. ¿De acuerdo? Sí, sí. Es un poco más complejo, pero en rudimentos es eso. Bueno, acá tengo otros tipos de protección diferencial, ¿sí? Con toroidales. Estos son transformadores de medición. Los vamos a ver la clase que viene. Y esto creo que todos lo conocemos, ¿no? Entiendo que todos conocemos esto. Son las famosas termomagnéticas. Sí. ¿Está bien? Esto es una marca francesa, Merlin Geran. Es bastante buena. Schneider. ¿Cómo? Es Schneider. Sí, hoy en día es Schneider. En su momento, igual se sigue llamando Merlin Geran, me parece, ¿eh? Sí. Pero También está la otra. bueno, y acá tenemos las curvas de disparo en función del tipo de termomagnética, ¿sí? Estas son zonas en las que actúa. Igual ustedes siempre miren, lo vamos a volver a ver más adelante esto, lo vamos a retomar, miren siempre las curvas, no se dejen perder o no se pierdan, mejor dicho, por los colores o los gráficos. Bueno, ¿qué más tenemos acá? Bueno, acá tenemos diferenciales en baja tensión y vamos a pasar un poco a media tensión, ¿sí? En media tensión tengo interruptores de gran volumen de aceite, hoy en día discontinuados de la producción. Todo lo que haya son viejos. No se fabrican más interruptores en gran volumen de aceite. Pequeño volumen de aceite en vías de extinción. ¿Se siguen fabricando? Se siguen fabricando. No es lo que más se está usando hoy en día. ¿Bien? Y después tengo los de SF6 y los de vacío. ¿Sí? Los mejores son los de vacío. Los mejores son los de vacío. Los de SF6 se comportan muy bien, pero hay un pequeño problema. Se descubrió hace poco que el SF6 es un gas de efecto invernadero.
Entonces, hoy, 2024, el SF6 está en vías de ser extinto, no en vías de extinción. Está siendo desplazado completamente. ¿De acuerdo? Porque es contaminante. No para el ser humano, sino para el medio ambiente. Bien. Bueno, y esto que ustedes ven acá es la típica configuración de un interruptor de SF6 en celda. Esto ustedes lo tienen en el terciario, en la cámara de media tensión, ya van a ir a la cámara de media tensión, o podemos ir con mi materia, no pasa nada, pero siempre van en operación y en planificación y operación de las redes media y baja, siempre normalmente van con esas materias, por eso yo no los suelo llevar de vuelta para no ir a ver lo mismo que ya fueron a ver 28 veces. Sí, se van a cansar de estar ahí adentro ya. Pero sepan que hay modelo de esto. Entonces, básicamente lo que yo tengo acá es, esto que está acá es el mecanismo de operación, ¿sí? Y estas dos son las dos partes del interruptor. No me voy a detener mucho en esto, porque todo esto nosotros lo volvemos a traer, todo esto lo volvemos a traer en teoría, en tecnología de los materiales. Y ustedes me pueden decir, bueno, pero ¿por qué? Porque en tecnología de los materiales nos dedicamos a estudiar el porqué de las cosas. Acá vamos a estudiar para qué sirve, cómo funciona, cómo elijo uno. ¿Está bien? Ahora, el por qué las cosas son así, lo vamos a estudiar bien en esa materia. Bueno, esto es uno de vacío. Para que se den una idea, las cápsulas de vacío normalmente tienen este tamaño así. Comparen contra mis lentes. ¿Sí? Y soportan tensiones muy interesantes. Muy interesantes. Entonces, ¿qué pasa con esto? Con los de vacío. Que es todo muy chiquito. Entonces ahorro espacio. ¿Alguno escuchó una vez hablar de los GIS o GIS? No. ¿No? Bueno, No. los GIS son lo que se denomina, es el acrónimo de Gas Insulated Substation o subestación en aislamiento de gas. Es en una sala que tranquilamente podría ser el comedor de mi casa, una subestación completa. Completa. ¿Cuál es la tecnología? Lo último en tecnología. Es lo último en tecnología. En Argentina hay un montón de GIS instalados. En Central Costanera, donde yo trabajo, hay 3. No 1, 3. 2 de DESUR y 1 de DENOR. ¿Bien? Es algo muy común. Es última tecnología eso, ¿sí? La tecnología va avanzando, en vez de NSF6 son en vacío, esto, aquello, lo otro. Pero en tecnología es lo último. Bien. Bueno, acá tengo relés de protección. Fíjate, acá ya te estoy mostrando el relé por un lado y el interruptor por otro. ¿Sí? Vienen separados. Media tensión no está todo junto. Viene separado. Bueno, y acá lo que tengo son disparos de tiempo independiente y de tiempo dependiente. ¿Sí? El de tiempo independiente lo dice la palabra, no importa cuánto tiempo esté ese valor, si aparece un valor de acá para arriba, corto todo. ¿Eso qué es? Un cortocircuito. Entonces, vamos ya tomando nota de esto. Cuando la protección es de tiempo independiente, protege contra cortocircuito. Cuando la protección es de tiempo dependiente, protege contra sobrecarga. No es lo mismo una sobrecarga del 20% durante una hora que una sobrecarga del 70% durante 2 minutos. No tiene los mismos efectos. ¿De acuerdo? Sí. ¿Lo puedo repetir, por favor? Sí, ¿qué parte de todo lo que dije? La última, la de cuando es Dependiente sobrecarga, ¿no? alta. No, sí, dependiente de sobrecarga. Independiente cortocircuito. Cortocircuito, Ok. correcto. Gracias. De nada. Esto lo vamos a volver a retomar más al final del cuatrimestre. Bueno, y los que son de disparo de tiempo dependiente pueden ser de inverso,
de muy inverso y de extremadamente inverso. ¿Sí? Cuanto más paradita esté la curva, más extremadamente inverso se le denomina. Bueno, y acá lo que tienen es una ecuación empírica de cómo, de la IEC, ¿sí? De cómo se calculan los tiempos de actuación de las protecciones. Esto nosotros no lo vamos a usar, vamos a usar otras fórmulas más simples cuando veamos protecciones. Esto simplemente es una previa. Bueno, ¿y cómo elijo? ¿Cómo elijo un interruptor? ¿Cómo especifico un interruptor? ¿Está bien? Yo tengo que poder especificar un interruptor, por ejemplo, para comprar. ¿Sí? Y ahí es donde surge lo que se denominan datos garantizados. Una cosa son las características técnicas que yo le digo al fabricante que quiero, y otra cosa son los datos garantizados. Normalmente, para poder especificar un interruptor, tenemos que tener la corriente nominal, la tensión de trabajo, la tensión de aislación, ¿sí? ¿Qué es esto de la tensión de aislación? El bill. El bill. La tensión de impulso, el BSL. ¿Ven para qué lo vimos esto? La corriente breve efectiva térmica. ¿La escucharon hablar alguna vez esa? No, corriente. No. ¿Los demás no? No, tampoco. No. LSM sí. ¿Nunca escucharon hablar de la famosa ITH? No. Me acuerdo. La corriente breve efectiva térmica es un equivalente de corriente, lo voy a decir en criollo, no es la definición formal. Es un equivalente en corriente continua de la corriente de cortocircuito. ¿Está bien? Es cuánto calor se me genera por una corriente de cortocircuito traducido a corriente eléctrica. Lo dije muy en criollo y muy poco académico lo que acabo de decir. ¿Está bien? La clase que viene lo podemos volver a retomar un poquitito. El poder de cierre, o sea, ¿cuánto es la tensión de pico que se banca a abrir este interruptor? O mejor dicho, ¿cuánto es la corriente pico que se banca este interruptor? Ni siquiera abrir. ¿Cuánto se banca? La capacidad de corte en servicio, o sea, ¿cuánto me permite abrir? ¿Cuánto es lo máximo que puedo abrir? La capacidad última de corte, ok, ya abrí una vez. ¿Cuánto puede volver a abrir ahora, antes de romperse todo? Y la frecuencia. ¿Está bien? Entonces, ¿qué tengo acá? Si yo quiero elegir un seccionador, tengo qué corrientes, o que, mejor dicho, qué datos técnicos le tengo que pedir al fabricante para un seccionador común de aislación o de puesta a tierra, para un seccionador bajo carga y para un seccionador bajo carga con fusibles. ¿De acuerdo? Y para los interruptores les tengo que pedir todos los datos que estuvimos viendo recién. Entonces, como les comentaba, acá existe lo que se llama el dato y el valor calculado y el dato garantizado. ¿Sí? Esto que ustedes están viendo acá de un lado con unas letras y del otro lado con lo mismo, con otras letras digo, es exactamente lo mismo, pero una cosa se la denomina de una forma y del otro lado se la denomina de otra. Pero en definitiva es lo mismo. La ITH es la corriente breve efectiva térmica. Fíjate, acá se llamaba la ICW, corriente breve efectiva térmica. Es exactamente lo mismo. No hay diferencia, solamente cambia el nombre. ¿Sí? En vez de decirle José, le digo Paco.
pero me en vez de decirle Francisco, le digo Pancho. Me estoy refiriendo exactamente a lo mismo. ¿Bien? Bien. Bueno. Otras cosas que tengo que tener en cuenta: temperatura de servicio o ambiente, el factor de agrupamiento de los tableros, a qué altura estoy con respecto al nivel del mar. ¿Por qué les parece que podría ser importante eso? Novedad. Hay algo más importante todavía. Más que la humedad. La El presión. oxígeno, La presión. la presión, ¿cierto? Ahí lo puso Ezequiel. La presión. Cuanto más alto estoy, menos presión tengo. Menos presión, ¿qué significa? Que en el mismo volumen tengo menos cantidad de materia. Por ende, mi medio aislante va a estar pobre. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, y acá tengo una tablita, así que les estoy dando básicamente las 5 marcas más conocidas, si se quiere decir de alguna forma, y los 3 tipos de interruptores que estuvimos viendo para baja. ¿Cuáles son las marcas cabecera de línea para cada, perdón, cuáles son los modelos cabecera de línea para cada marca, el rango de corrientes y la corriente de corte último que se bancan? ¿Está bien? Esto simplemente para que ustedes tengan una idea, es a título indicativo, esta tabla. ¿Sí? Simplemente para que vean que hay otras cosas más allá de la que normalmente estamos todos acostumbrados a escuchar. Bueno, ¿alguna pregunta? Sí, hay una pregunta. Sí. ¿Todos los interruptores son bajo carga? Sí, señor. Todos los interruptores, el interruptor es un aparataje, o es un tipo de aparataje que está diseñado para abrir y cerrar corriente nominal y corriente de cortocircuito. Por ende, todos bajo carga siempre, siempre, siempre. Bien, listo. O sea, se puede operar tranquilamente ante un cortocircuito Completamente. o abrir la sección. A diferencia del seccionador. Seccionador no, salvo el que está especificado que es bajo carga. Y el que está especificado bajo carga solamente abre y cierra, perdón, sí. Bajo carga nominal. Nominal. Nominal, claro. No soporta cortocircuito el seccionador. No. No soporta operar cortocircuito. No, pues no soporta. Ahí está. Okay. No soporta operar cortocircuito, pero sí soporta el cortocircuito. Bien. O sea, que circule corriente de cortocircuito a través de él, sí lo tiene que soportar. Bien. Excelente. Eso por mí por ahora. Gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta a los demás? No, vamos. Ok. Bueno, vamos a pasar lista entonces. A ver. Aguirre, estás, Benítez no, Blumenfeld estás, Bautet no, Britos no, Cachayú no, Carbonell está, Chazarreta sí, Cruz Ojeda sí, Díaz no, Escalante, Fernández, Gómez Posada, González, Casa lo diga, González estaba, ¿no? Sí. Guarache estás, Lamela no, Ledesma no, Leyes no, Luna sí, Molina no, Naveira sí, Ortiz no, Pi, Ramos, Rueda no, Santiano, Sarmiento no, Vera sí, Vivas no. ¿Estamos todos? 8, 10. 3, 5, 8, 10. Excelente. Ahí Benítez, Román, Sí, creo que Fernanda Benítez dijo que estaba trabajando. sí. No sé si te comentó. Me habían dicho. Ok. Listo. Bueno, nos estamos viendo entonces la semana que viene. Ok. Otra consulta. Mañana, conmigo, los jueves, la materia de los jueves, después les voy a explicar cómo vamos a hacer mañana. Sí, Agustín, me vas a preguntar algo. Consulta, sí. En realidad el TP de Hiper. Tiene fecha de entrega hasta hoy a la noche, ¿no? No voy a esperar hasta mañana en la noche. Ah, listo, porque en el campus está puesto hasta hoy a la noche. Sí, ya sé, lo voy a extender ahora. Ah, listo. Listo, era eso nomás. Sí. Lo voy a extender hasta mañana noche, porque de hecho mañana es el último día que ustedes tienen libre para poder ejecutarlo y presentarlo. Ah, ok. Así que Listo. lo voy a poner hasta mañana a las 23:59.
Era eso, gracias. ¿Qué ibas a decir sobre el trabajo, la materia de mañana, profe? Que mañana les iba a explicar cómo íbamos a hacer, pero yo se los comento a ustedes ahora y después les voy a escribir en el campus. Mañana tienen también la clase sincrónica para que puedan terminar todo el hiper y subirlo. Ya el jueves que viene nos volvemos a ver en persona. Lo que sí también voy a hacer para mañana, les voy a subir un video que quisiera que vieran sobre calidad de la información. Pero después eso se los comento ahí en el chat de la materia. Bueno, muy bien. Nos vemos. Buen fin de semana para todos. Bueno, Nos vemos. Chao. Chao, profe. Igualmente. Chao, profe. Chao, que descansen. Nos vemos.